Continuamos nuestro camino de acercamiento y de profundización en esta novena del Pilar sobre la oración, después de haber dedicado varios días a distintos tipos de oraciones, la oración de acción de gracias, la oración litúrgica, la adoración, la alabanza. Llega el momento de plantearnos una cosa tan obvia y tan a veces tan problemática como la de ¿qué pasa con él? Yo ya sé qué le tengo que decir a él, pero ¿cómo él me habla? ¿No? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿O cómo habla Dios? Porque es verdad que pasan los años y a veces personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, les preguntas, ¿qué te dice Dios? Y no saben qué decir nada. Como si a lo mejor no han escuchado nunca a Dios. Entonces entiendo que si una persona después de muchos años no es capaz de decir una cosa que Dios le haya dicho, puede ser por varios motivos. Quizá porque Dios no existe y todo esto es mentira. A lo mejor porque Dios existe pero le damos igual y por eso nunca contesta. Le decimos muchas cosas pero Él nunca contesta. O también porque a lo mejor sí contesta y resulta que yo no sé escuchar. Creo que es esa tercera opción. No sabemos escuchar. Así que os quería daros como dos actitudes básicas para escuchar a Dios en la oración y luego algunas características de la forma en la que Él habla. Dos actitudes básicas. La primera, humildad. Sabéis que en el portal de Belén, cuando se pone el Belén, en el misterio se pone siempre la mula y el buey. Creo que ya os lo he contado alguna vez. El hecho de poner la mula y el buey tiene que ver con una profecía de Isaías, Isaías 1:3. San Francisco de Asís, que es el inventor de los belenes, quería dejar claro, dar una catequesis y les puso la mula y el buey, porque Isaías 1:3 dice exactamente, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento, no comprende. Y entonces está bien porque Isaías, el profeta, la palabra de Dios, pues pone la oración o el diálogo, la comprensión de Dios, la compara con la comprensión que tienen los animales a su dueño, como marcando una distancia bastante grande, ¿no? Es difícil que un animal comprenda a su dueño. Aún así, el animal le comprende, pero Israel no me comprende a mí. Lo cierto es que la distancia que hay entre Dios y nosotros es bastante más que la que puede haber entre un hombre y un animal. Es infinitamente más, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Así que me parece que una actitud básica para rezar es la humildad. Si Dios es tan infinitamente grande, pues no va a hablar exactamente como a mí me parece, ni cuando a mí me parece, ni diciendo las cosas como yo creo, ni porque yo lo digo, etc. Hay que tener un poquito de actitud como de hacerse pequeñitos y de reconocer que cuando tratamos de conectar, de contactar, de entrar en la presencia de Dios, estamos entrando en un mundo que nos desborda y que solamente porque sabemos que Dios es Dios, pero es Padre, como decimos en el Padre Nuestro, nos atrevemos a decir. Porque si no, en el pueblo de Israel es muy claro, en el Antiguo Testamento, hay un momento en el que la Escritura dice, he visto a Dios, voy a morir. Creo que es Moisés, he visto a Dios, voy a morir. Porque solo ver a Dios era impensable. Escribir el nombre de Dios era una blasfemia, estaba penado con la muerte el que se atreviera a escribir o a pronunciar el nombre de Dios. Nosotros quizá hemos perdido esa trascendencia. Es verdad que Cristo nos enseña a llamar a Dios Padre, pero ese Padre es, creo en Dios, Padre todopoderoso. Estamos en una dimensión mucho más grande, así que en la oración tenemos que ser un poquito humildes. ¿Por qué me tiene que contestar Dios como yo quiero? ¿Por qué me tiene que contestar cuando yo quiero? ¿Por qué me tiene que contestar a lo que yo le pido? No es Dios. Seamos un poco humildes. De hecho, fijaos que Cristo en el Evangelio no hace ningún esfuerzo para que le entiendan. Es muy interesante que la palabra de Dios se hace carne, se pronuncia, Jesucristo habla y habla de manera muy críptica muchísimas veces.
Hasta incluso los más listos, ¿no? Nicodemo, que acude una noche ahí y le pregunta al Señor, que tiene un deseo muy grande, y Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿pero eso qué significa? Si yo no puedo entrar en el vientre de mi madre. Y él dice, tienes que nacer de nuevo, lo que nace del agua es agua, de carne, es espíritu, tal. Y no entiende nada. Y el Señor no hace el mínimo esfuerzo en darse a entender, porque quiere que efectivamente nos veamos avasallados por la sabiduría suya. Como le preguntan los fariseos, ¿no? Dinos, ¿con qué poder haces esto? ¿Con el poder de Dios o con el poder de Satanás? Y él dice, os lo digo si me respondéis esta pregunta. Moisés, ¿con qué poder expulsa? Y dice, pues no os lo digo. Y se quedan con cara de tontos. O sea, si Cristo quería precisamente suscitar en los demás como esa perplejidad necesaria para darte cuenta que estás jugando en un terreno que no es el tuyo cuando rezas. Pues no es extraño que en la oración nos pase eso y que a veces nos encontremos que estamos ante una muralla, ante algo que no entiendo, que no sé, que me descoloca. Fantástico, buena señal, muy buena señal. Si en la oración no te descolocas, si en la oración todo transcurre como tú pensabas, es señal de que eso no está siendo oración. Te estás montando tu cosa psicológica, tu movida espiritual. Pero ahí al otro lado no está Dios, porque Dios es siempre más, siempre mayor. Por eso se cuenta que en Belén, en la Basílica de la Natividad, la puertecita es muy pequeña. Y dicen, tenía una finalidad, tenía que ver con las conquistas y con los cruzados y con los ataques del Imperio Otomano, pero lo que la interpretación teológica se le da es que si tú quieres entrar en el misterio de Belén, tienes que hacerte pequeñito, tienes que agacharte, porque si no, no entras. Así que la primera actitud básica para rezar es humildad, seamos humildes. Lo segundo es sencillamente fe, tienes que creer que al otro lado está Cristo, que al otro lado está Dios. Tienes que creer que te quiere, tienes que creer que te está hablando. Porque el Señor lo dice con claridad, lo veíamos el primero, el segundo de los días, ¿no? Entra en tu casa, cierra la puerta, ora a tu Padre, que está en lo escondido. Es que está escondido, es que no le vemos, es un rollo, pero no le vemos. O sea, yo le tengo en las manos, ¿no? Yo pronuncio las palabras de la consagración, sé que ahora tengo el cuerpo de Cristo en mis manos, pero lo que veo es un trozo de pan, todas las veces. Es un poco frustrante eso. Ya me gustaría ver latir, ¿no? El poder, no sé, saborear la sangre, pero no, sigue sabiendo a vino. ¡Qué desastre! Es que el Señor se sigue escondiendo. Así que, como se esconde, exige de mí una actitud de fe. Tengo que creer que está al otro lado. Y la fe siempre implica un acto de libertad. Es una decisión que yo tomo. Yo decido creer, porque podría decidir no creer. Y es muy interesante esto, porque en el Evangelio es clarísimo que hasta los milagros más fascinantes, más espectaculares, la curación o la resurrección de Lázaro, o la curación de unos leprosos, o lo que sea, se hace de tal manera que el que no quiere creer, no cree. Y ven a Lázaro resucitado, y algunos dicen, pues habrá que matar a Lázaro junto con él, con este farsante. No creen, siguen sin creer. Soy yo el que elijo creer. Y elijo creer porque cae otra elección. La otra elección es pensar que me lo estoy inventando. Pensar que me estoy sugestionando. Pensar que todo esto es un invento mío. Yo puedo pensar eso. Lo puedo pensar. Me acuerdo una persona muy cercana a mí que cuando le dije que iba a entrar al seminario, me dijo, mira, la vocación es un estado de sugestión autoinducida. Es decir, la vocación es una cosa que tú te has inventado. Bueno, es que yo puedo pensar que eso es así, pero elijo creer que Dios me ha llamado, elijo creer que el Señor está al otro lado. Y parece ser que sí, porque han pasado ya unos cuantos años y aquí sigo y no me va mal. No creo que sea mentira. Entonces en la oración hay un acto de fe. Yo creo que estás aquí, Señor.
creo que me ves, creo que me oyes, creo que me hablas. Háblame, Señor, y yo creo que me hablas. Esto es necesario, súper necesario, ¿vale? Mantener esta fe en la oración. Dicho esto, hay 3 características de la forma en la que Dios habla. Primero, Dios habla utilizando todos los medios, porque suyo es todo el universo. Nosotros no podemos hablar así. Si yo quiero comunicar un mensaje, quiero comunicaros un mensaje, tengo 3 posibilidades básicamente, que es mi palabra hablada, el lenguaje oral, el lenguaje verbal, puedo escribir, el lenguaje escrito, y puedo hacer gestos. No tengo más. Yo no puedo utilizar las nubes, no puedo utilizar los sentimientos, no puedo utilizar la providencia de las cosas que me pasan. Yo no puedo utilizar nada de eso porque esté de mi control. Yo no tengo capacidad sobre eso, pero Dios sí. Y por lo tanto Dios utiliza todo. Si yo estuviera enamorado de una chica y fuera Dios, a lo mejor le diría que la quiero, no sé, haciendo que un ruiseñor entrara y cantara al amanecer durante un momento y luego saliera por la ventana. Y ella podría mirar el ruiseñor y decir, esto es mi novio, que es el dueño de los ruiseñores que ha hecho esto para mí. Dios utiliza todos los medios. Hay algunos medios que son especialmente fuertes o especialmente valiosos. Por ejemplo, utiliza evidentemente su palabra, la palabra de Dios, ¿no? La Escritura. Y la Escritura leída en la liturgia, leída en la iglesia, de manera muy especial, por supuesto. Utiliza, desde luego, esa voz que hay en mi conciencia, que es la presencia del Espíritu Santo en mi alma, por supuesto. Utiliza también personas, pastores, que están puestos de parte de Dios para hablarnos. Así que es fácil que uno venga y que el Señor, a través de una cosa que dice el sacerdote, que a veces no sabemos ni lo que vamos a decir, pero el Señor, por lo que sea, te dice a ti una cosa. Y luego tú vienes, ¡ay, Padre, qué hermoso lo que me ha dicho! Y digo, no tengo ni idea de lo que he dicho. Porque estaba preocupado, porque me ha llegado la factura de la luz y estaba pensando en otra cosa. No tengo ni idea, a mí no me cuentes. Pero Dios puede servirse perfectamente de lo que dicen los sacerdotes. Puede servirse, desde luego, de las personas que Él ha puesto a nuestro lado. Porque Él, en su providencia, en su amor, pues nos ha puesto personas que nos quieren y a través de las cuales nos manifiesta su voluntad. Así que, oye, pues a lo mejor lo que dice tu marido, pues es verdad. A lo mejor te lo está diciendo Dios. Especialmente en el matrimonio, porque hay una unión entre los esposos que es un sacramento que hace que seáis una sola carne y que en esa única carne, en esa una caro, habita el Espíritu Santo, porque es sacramental. Así que es fácil que a través de un cónyuge hable al otro. Hay que estar atentos. A través de los hijos, a través de los niños, que hablan con una libertad maravillosa y que nos dicen cosas, a través de personas extrañas, a través de cosas que nos pasan. Bueno, entonces Dios utiliza todos los medios. Segunda cosa, y al mismo tiempo, claro, no te lanza un mensaje distinto en cada cosa, sino que Él tiene una palabra para decirte. Así que es frecuente que a través de distintos medios te llegue lo mismo. La palabra de Dios te dice lo mismo que te dijo el otro día tu suegra, vaya por Dios. Y el cura en la homilía dijo lo mismo que estabas pensando el otro día cuando rezabas, que tiene que ver con lo que te pasó antes de ayer. Entonces, es decir, que la palabra de Dios es, digamos, sinfónica, como una sinfonía, que tú estás escuchando un montón de instrumentos que están tocando, no sabes muy bien qué está tocando cada uno, pero entiendes en el conjunto la melodía que se está reproduciendo. La palabra de Dios es sinfónica. Por eso, en el momento de la oración, cuando tú y yo vamos a rezar, y te sientas delante del sagrario o aquí, a veces no va a ser tanto el momento en el que Dios te diga, sino a veces es el tiempo en el que yo me pongo a escuchar y a tratar de entender qué está pasando, qué melodía está sonando. Porque volviendo al ejemplo del inicial, el buey que conoce la voz de su señor,
no sabe qué le está diciendo su Señor, pero si está atento, percibe si su Señor está enfadado, si está alegre, si está triste, cómo está. Igual que un perrillo, ¿verdad? No entiende las palabras, pero distingue muchas cosas por el tono, por la forma, por el lenguaje. Y yo en la oración voy a dedicar mucho tiempo a tratar de decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué está diciéndome Dios? Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque es la cuarta vez que me sale esta palabra. Porque ha habido ya de 3 formas distintas, este tema ha aparecido en mi corazón. ¿Qué me estás queriendo decir? Y además, la palabra de Dios, como Él es eterno, es también constante. Así que probablemente haya temporadas. Y como el Señor nos va llevando por un camino de santificación y va introduciendo en nosotros distintas inquietudes, porque deseos para darnos gracias que necesitamos en nuestra santificación, pues entonces habrá temporadas en las que todo te hable de lo mismo. Y ahí puede haber meses y meses en los que todo te dice Eucaristía, adoración, adoración, adoración. Y de repente, confesión, pecado, reparación, corazón de Jesús, de repente palabra de Dios, caridad, los demás, los pobres, tu matrimonio, lo que sea, ¿no? Y hay momentos en los que el Señor te está hablando por ahí. Perfecto. Pues es el tiempo que tenemos que dedicar a escuchar esa voz de Dios. Y dicho lo cual, ya me callo, que es un poco tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz. Para rezar hay que rezar. Para aprender a rezar hay que rezar. Así que vamos a pelearnos con este Señor nuestro, ¿no? Sabéis que el Papa Benedicto tiene una catequesis muy bonita sobre la oración, donde él coge el pasaje de Jacob, que cuando va a Egipto con toda su familia, tienen que cruzar un río, y es por la noche, Jacob está a punto de cruzar, y entonces un ángel le atrapa y se pone a pelear con él. Y se pasa toda la noche peleando con ese ángel. Y al amanecer el ángel le dice, suéltame, y Jacob le dice al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces el ángel le bendice y le cambia el nombre. Y Jacob deja de ser Jacob y empieza a llamarse Israel, que significa el que ha luchado con Dios. Y entonces el Papa Benedicto hablaba de cómo la oración a veces es un combate. Es un combate para recibir la bendición de Dios, para recibir la palabra de Dios que Él me quiere comunicar y que yo a veces no termino de entender. Que María nos ayude a librar bien este combate. Que así sea.